Mujer rica rechaza ayuda a un niño negro. Él era el hijo desaparecido de un gran amigo de la familia. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. Introducción y contexto. La tarde caía lentamente sobre la ciudad, bañando las calles en tonos dorados y rosados. Sofía Álvarez conducía su lujoso auto deportivo camino a una exclusiva inauguración de arte. Vestida impecablemente con un traje de diseñador y gafas de sol que ocultaban la fría neutralidad de su mirada, disfrutaba del silencio que su vehículo proporcionaba, alejada del bullicio y las preocupaciones de la gente común. Para ella, su tiempo era oro, y no había espacio en su vida para distracciones ni interrupciones. En una esquina del distrito financiero, junto a un cruce transitado, un niño de unos 9 años vagaba desorientado. Su piel negra estaba cubierta de polvo, su ropa desgastada y sus ojos reflejaban miedo e incertidumbre. Miraba a los transeúntes con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera ayudarlo, pero nadie se detenía. Eran invisibles para él los rostros apurados y las miradas que preferían no involucrarse. Sofía redujo la velocidad al acercarse al cruce, esperando que el semáforo cambiara. Fue entonces cuando vio al niño parado en la acera, observando los autos con una mezcla de desconcierto y vulnerabilidad. Algo en él llamó brevemente su atención, pero rápidamente desvió la mirada hacia su teléfono, revisando los detalles del evento al que se dirigía. Cuando el semáforo cambió a verde, el niño se atrevió a acercarse, extendiendo una mano temblorosa hacia la ventana del auto de Sofía. «Señora, por favor, estoy perdido. No sé dónde está mi casa», dijo el niño, su voz casi ahogada por el ruido del tráfico. Sofía lo miró por encima de sus gafas, una mezcla de incomodidad y desdén dibujándose en su rostro. «Lo siento, pero no puedo ayudarte. Busca a la policía», respondió con frialdad mientras subía la ventana, dejando al niño atrás sin mirar nuevamente. El auto avanzó, pero el corazón de Sofía, por un instante, sintió un leve peso que no logró identificar. Intentó ahogar aquella sensación, justificándose. «No puedo resolver los problemas de todos los niños perdidos del mundo», pensó. Pero, sin saberlo, aquel breve encuentro sería el inicio de una historia que cambiaría su vida para siempre. El niño quedó allí, con los ojos llenos de lágrimas, sosteniendo en sus manos un pedazo de papel que contenía un nombre que resonaría más tarde en los oídos de Sofía como un eco del pasado: Lucas Moreno. Capítulo 2. Ecos del pasado. Sofía llegó a la galería de arte, donde la esperaba un ambiente de sofisticación y lujo. Los asistentes, vestidos con trajes impecables y vestidos de gala, la recibieron con halagos y admiración. Ella se desplazaba por la sala como una reina, disfrutando del reconocimiento y la atención. Sin embargo, entre las conversaciones superficiales y las risas controladas, una pequeña inquietud seguía rondando en su mente: la imagen del niño en la calle. Mientras observaba un cuadro abstracto, una de sus amigas, Valeria, se acercó. «¿Todo bien, Sofía? Pareces distraída», comentó con una sonrisa curiosa. Sofía sacudió la cabeza, desestimando el comentario. «Es solo el cansancio. El tráfico hoy ha sido insoportable». «Nada de qué preocuparse», respondió, intentando sonar convincente. Pero la imagen del pequeño seguía regresando, junto con una sensación de familiaridad que no lograba comprender. Al día siguiente, mientras desayunaba en la terraza de su mansión, su ama de llaves, Elena, le entregó un sobre. «Esto llegó hace un momento, señora. Parece una invitación», dijo con cortesía. Sofía lo abrió distraídamente, esperando otro evento social, pero al leer el contenido, su rostro cambió. Era una carta de la Fundación Moreno, una organización que su familia había apoyado en el pasado. En ella, se mencionaba una reunión especial para conmemorar el aniversario de la muerte de Francisco Moreno, un viejo amigo de la familia y fundador de la institución. La carta mencionaba además que Francisco había dejado un legado pendiente que requería su atención. Sofía no podía evitar recordar a Francisco, un hombre bondadoso que había sido cercano a sus padres. Habían compartido muchas cenas y momentos familiares, pero después de su muerte, las visitas a la fundación se habían espaciado hasta desaparecer. A pesar de su desconexión, algo en la carta despertó su curiosidad. ¿Un legado pendiente? ¿Por qué hasta ahora?, pensó. Decidió asistir al evento, más por compromiso que por interés. Esa tarde, al pasar frente al cruce donde había visto al niño perdido, un remolino de emociones la invadió. Intentó enfocarse en la música que sonaba en su auto,
pero la imagen del pequeño seguía atormentándola. No podía evitar sentir que algo no estaba bien. Cuando llegó a la fundación, fue recibida por los directivos y voluntarios, todos emocionados de verla después de tanto tiempo. El lugar estaba lleno de fotografías de Francisco y de los niños a los que había ayudado durante su vida. Sofía caminó por los pasillos, observando las imágenes, hasta que una en particular la detuvo. Era una foto de Francisco con un niño pequeño en brazos, un bebé de piel oscura y ojos grandes. Lucas, decía la placa debajo de la imagen. El corazón de Sofía se detuvo por un momento. El nombre era el mismo que el niño en la calle había mencionado en el pedazo de papel. No puede ser, murmuró para sí misma, sintiendo que un torrente de emociones y recuerdos olvidados comenzaban a desenterrarse. Capítulo 2. Ecos del pasado. Sofía llegó a la galería de arte, donde la esperaba un ambiente de sofisticación y lujo. Los asistentes, vestidos con trajes impecables y vestidos de gala, la recibieron con halagos y admiración. Ella se desplazaba por la sala como una reina, disfrutando del reconocimiento y la atención. Sin embargo, entre las conversaciones superficiales y las risas controladas, una pequeña inquietud seguía rondando en su mente, la imagen del niño en la calle. Mientras observaba un cuadro abstracto, una de sus amigas, Valeria, se acercó. ¿Todo bien, Sofía? Pareces distraída, comentó con una sonrisa curiosa. Sofía sacudió la cabeza, desestimando el comentario. Es solo el cansancio. El tráfico hoy ha sido insoportable. Nada de qué preocuparse, respondió, intentando sonar convincente. Pero la imagen del pequeño seguía regresando, junto con una sensación de familiaridad que no lograba comprender. Al día siguiente, mientras desayunaba en la terraza de su mansión, su ama de llaves, Elena, le entregó un sobre. Esto llegó hace un momento, señora. Parece una invitación, dijo con cortesía. Sofía lo abrió distraídamente, esperando otro evento social, pero al leer el contenido, su rostro cambió. Era una carta de la Fundación Moreno, una organización que su familia había apoyado en el pasado. En ella, se mencionaba una reunión especial para conmemorar el aniversario de la muerte de Francisco Moreno, un viejo amigo de la familia y fundador de la institución. La carta mencionaba además que Francisco había dejado un legado pendiente que requería su atención. Sofía no podía evitar recordar a Francisco, un hombre bondadoso que había sido cercano a sus padres. Habían compartido muchas cenas y momentos familiares, pero después de su muerte, las visitas a la fundación se habían espaciado hasta desaparecer. A pesar de su desconexión, algo en la carta despertó su curiosidad. ¿Un legado pendiente? ¿Por qué hasta ahora? Pensó. Decidió asistir al evento, más por compromiso que por interés. Esa tarde, al pasar frente al cruce donde había visto al niño perdido, un remolino de emociones la invadió. Intentó enfocarse en la música que sonaba en su auto, pero la imagen del pequeño seguía atormentándola. No podía evitar sentir que algo no estaba bien. Cuando llegó a la fundación, fue recibida por los directivos y voluntarios, todos emocionados de verla después de tanto tiempo. El lugar estaba lleno de fotografías de Francisco y de los niños a los que había ayudado durante su vida. Sofía caminó por los pasillos, observando las imágenes, hasta que una en particular la detuvo. Era una foto de Francisco con un niño pequeño en brazos, un bebé de piel oscura y ojos grandes. Lucas, decía la placa debajo de la imagen. El corazón de Sofía se detuvo por un momento. El nombre era el mismo que el niño en la calle había mencionado en el pedazo de papel. No puede ser, murmuró para sí misma, sintiendo que un torrente de emociones y recuerdos olvidados comenzaban a desenterrarse. Capítulo 4. La decisión de buscar. Sofía, decidida pero inquieta, no podía apartar de su mente la mirada de aquel niño. Contrató a un investigador privado, Santiago, conocido por su discreción y eficacia. Le proporcionó detalles del encuentro, el lugar, la hora y la descripción del niño. Necesito encontrarlo. Esto no es solo un capricho, le dijo, con más firmeza en su voz de lo que ella misma esperaba. Mientras Santiago comenzaba su investigación, Sofía revisaba mentalmente los eventos recientes. La Fundación Moreno había confirmado que Lucas había desaparecido, pero ¿por qué lo encontró justo en esa calle? ¿Era el destino o simple casualidad? Los días pasaron lentamente, y aunque intentaba concentrarse en su trabajo, su mente siempre regresaba al mismo punto, el niño perdido. Una semana después, Santiago llegó con noticias. Había rastreado cámaras de tráfico cercanas y habló con algunas personas que frecuentaban la zona. Señora Álvarez, creo que lo encontré, dijo,
mostrándole una imagen borrosa del niño en un parque cercano. Suele aparecer aquí por las tardes, buscando refugio y comida. Sofía sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Llévame allí. Quiero verlo con mis propios ojos, ordenó, sin detenerse a considerar las implicaciones emocionales. Al llegar al parque, lo vio a lo lejos, sentado bajo un árbol, abrazando sus rodillas. Era él. Había algo en su postura que parecía gritar abandono y soledad, pero también una resistencia que Sofía no pudo ignorar. Se acercó lentamente, pero al verla, el niño se levantó de golpe, preparado para huir. Espera, no voy a hacerte daño, dijo ella, levantando las manos en un gesto de paz. Él la miró con desconfianza, pero no corrió. ¿Lucas?, preguntó, su voz quebrándose ligeramente. El niño asintió, pero no respondió. La conexión estaba ahí, aunque las palabras aún no llegaban. Sofía, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su mundo comenzaba a girar en una dirección que no podía controlar. Capítulo 5. Un vínculo inesperado. Sofía permaneció frente a Lucas, incapaz de ignorar la conexión que sentía con el niño. Su vida, marcada por el control y la perfección, parecía desmoronarse frente a la mirada desconfiada de aquel pequeño. Durante años, había aprendido a construir barreras para protegerse del dolor, pero algo en Lucas rompía esas defensas de manera inesperada. Respiró profundamente y se acercó con cautela, tratando de no asustarlo. Lucas, sé que no me conoces, pero conocí a tu padre, Francisco. Éramos amigos cercanos, y él siempre hablaba de ti con tanto orgullo, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Lucas no respondió de inmediato, pero su expresión cambió. Sus ojos, llenos de recelo, mostraron un destello de curiosidad y tristeza, como si el nombre de su padre despertara emociones enterradas. Sofía, acostumbrada a negociar en los salones más fríos de los negocios, se encontró vulnerable por primera vez en años. El niño, sin embargo, no se movió de su lugar. Mantenía una distancia cautelosa, sus pequeños puños apretados como si estuviera listo para huir en cualquier momento. ¿Cómo sabe eso?, preguntó finalmente, con una voz apenas audible que reflejaba tanto miedo como esperanza. Sofía tragó saliva, buscando las palabras adecuadas. Francisco fue un hombre importante en mi vida, alguien a quien respetaba profundamente. Cuando te vi en la calle, supe que eras tú. Tiene sus mismos ojos, su misma fuerza, continuó, tratando de encontrar un punto de conexión. Lucas frunció el ceño, claramente confundido, pero no dio un paso atrás. Había algo en la voz de Sofía, una sinceridad que él no estaba acostumbrado a escuchar en las calles donde había aprendido a sobrevivir. Sofía decidió sentarse bajo el árbol, igualando su nivel para mostrarle que no era una amenaza. No era la postura habitual de una mujer acostumbrada a liderar desde una posición de poder, pero algo en Lucas la hacía querer bajar las defensas. Lentamente, comenzó a contarle historias sobre su amistad con Francisco, las cenas familiares, y como siempre hablaba con orgullo de Lucas, a quien describía como su mayor regalo. Poco a poco, Lucas comenzó a relajarse. No era que confiara completamente en ella, pero la familiaridad en sus palabras lo tranquilizaba. No quería huir, pero tampoco quería quedarme con esas personas. Ellos solo querían el dinero de mi padre, confesó Lucas finalmente, con una voz cargada de resentimiento. Sofía sintió un nudo en el estómago. La historia de Lucas era más dolorosa de lo que había imaginado, y en ese momento, entendió que no podía abandonarlo. Esa noche, Sofía tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Mientras conducía de regreso a casa, repasaba mentalmente lo que debía hacer. Proteger a Lucas no sería fácil. Sus conocidos y socios cuestionarían sus decisiones, y su propio pasado lleno de frialdad hacia las emociones sería un obstáculo. Sin embargo, por primera vez en años, sentía un propósito que iba más allá del éxito material. Esa chispa de humanidad que Lucas había encendido en ella no podía apagarse. Consciente de los desafíos que enfrentaría, Sofía prometió a sí misma que haría todo lo necesario para devolverle a Lucas la seguridad que merecía, incluso si eso significaba enfrentarse a los fantasmas de su propio pasado. Capítulo 6. El inicio de una promesa. Al día siguiente, Sofía se levantó temprano, decidida a cumplir con la promesa que había hecho la noche anterior, no solo a Lucas, sino también a sí misma. Pasó la mañana investigando las posibilidades legales para ayudar al niño. Consultó a un abogado especializado en derecho familiar, quien le explicó que, debido a la falta de registros recientes de Lucas y la complejidad del sistema de adopciones, sería un proceso largo y lleno de obstáculos.
Si realmente quiere ayudarlo, deberá prepararse para enfrentar muchas preguntas y críticas, especialmente considerando su posición pública, le advirtió el abogado con un tono serio. Sofía, aunque acostumbrada a los desafíos del mundo empresarial, sintió que este reto sería diferente. No era solo un problema que resolver, era una vida en juego. Más tarde, volvió al parque donde había encontrado a Lucas. Esta vez llevó consigo una bolsa con ropa nueva, alimentos y una manta. Cuando lo vio sentado bajo el mismo árbol, sintió un alivio inesperado al saber que no había huido. Lucas la miró con desconfianza cuando se acercó, pero no se movió. Te traje algunas cosas. Sé que probablemente no confías en mí todavía, pero quiero que sepas que no estás solo, dijo Sofía mientras dejaba la bolsa a unos pasos de él. Lucas, tras una pausa, tomó la bolsa y revisó su contenido en silencio. La expresión de su rostro cambió levemente al encontrar una chaqueta abrigadora y comida empaquetada. Gracias, murmuró finalmente, con una voz casi inaudible, pero lo suficiente para que Sofía sintiera que estaba haciendo algún progreso. Durante las siguientes semanas, Sofía y Lucas comenzaron a construir un vínculo frágil pero significativo. Cada tarde, Sofía pasaba tiempo con él en el parque, escuchando sus historias y compartiendo fragmentos de su propia vida. Aunque Lucas era reservado, poco a poco empezó a confiar en ella. Le contó cómo, después de la muerte de Francisco, los tutores legales lo habían tratado como un estorbo, centrándose solo en el dinero que recibían por cuidarlo. Harto de los abusos, había decidido huir, pero la vida en las calles no había sido más amable. Cada palabra que Lucas decía llenaba a Sofía de indignación y culpa. Indignación por el sistema que había fallado a un niño tan vulnerable, y culpa por haber ignorado esa realidad durante tanto tiempo. Una tarde, mientras Sofía lo llevaba a un refugio temporal que había arreglado para él, Lucas rompió el silencio con una pregunta que la tomó por sorpresa. ¿Por qué haces esto por mí? Tú eres rica. No necesitas ayudarme, dijo con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Sofía lo miró por un momento antes de responder. Porque sé que tu padre no habría querido que estuviera solo, y porque yo tampoco puedo ignorar lo que siento. No sé si puedo reparar todo lo que te ha pasado, pero quiero intentarlo. Lucas no respondió de inmediato, pero por primera vez, un atisbo de esperanza iluminó su rostro. Aunque el camino sería largo y lleno de dificultades, ambos sabían que estaban comenzando una nueva etapa, una promesa silenciosa que cambiaría sus vidas para siempre. Capítulo 7. Conexiones que sanan. Las semanas se convirtieron en una rutina inesperada para Sofía y Lucas. Ella, acostumbrada a reuniones empresariales y eventos de alta sociedad, ahora pasaba parte de sus días atendiendo las necesidades del niño. Su mundo, tan meticulosamente estructurado, comenzaba a transformarse en algo más humano, más genuino. Lucas, por su parte, aún luchaba con la desconfianza, pero la constancia y dedicación de Sofía empezaban a derribar los muros que había construido a su alrededor. Cada conversación, cada pequeño gesto, era un ladrillo menos en esa fortaleza que lo protegía del mundo exterior. Un día, mientras estaban en el refugio temporal donde Lucas se quedaba, Sofía decidió dar un paso importante. Lucas, no quiero que sigas aquí, dijo con una voz que mezclaba firmeza y calidez. Él levantó la mirada, confundido. ¿Qué quieres decir? Preguntó con cautela. Sofía tomó aire antes de responder. Quiero que vivas conmigo, al menos hasta que podamos encontrar una solución más permanente. Sé que esto es nuevo para ambos, pero no puedo seguir viéndote aquí, como si fueras un extraño en mi vida. Lucas la miró fijamente, tratando de medir sus intenciones. Aunque una parte de él quería confiar, otra temía ser abandonado nuevamente. ¿Y si me canso de ti? ¿Y si me abandonas como los demás? Preguntó con brutal honestidad, dejando a Sofía sin palabras por un momento. Sofía se arrodilló frente a él, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Lucas, no puedo prometerte que no cometeré errores. Pero sí puedo prometerte que no voy a rendirme contigo. Eres importante, y quiero que lo sepas. Sus palabras eran sinceras, y aunque Lucas no respondió de inmediato, el brillo en sus ojos dejó claro que empezaba a creer en ella. Esa noche, Sofía lo llevó a su casa, un lugar que para Lucas parecía sacado de otro mundo. Las habitaciones espaciosas, los muebles elegantes y el ambiente cálido contrastaban con los fríos rincones donde había dormido durante meses. Aunque al principio se sintió fuera de lugar, Sofía se encargó de mostrarle que ese era su nuevo hogar. En los días siguientes, Lucas comenzó a adaptarse a su nueva vida.
Sofía contrató a un tutor para que lo ayudara a ponerse al día con la escuela y organizó un espacio en su mansión que él pudiera llamar suyo. Poco a poco, el niño empezó a bajar la guardia. A medida que pasaban más tiempo juntos, Lucas le contó historias de su padre, recordando los pocos momentos felices que tuvo con Francisco. Sofía, por su parte, compartió anécdotas de su juventud y de cómo Francisco había sido una figura paterna para ella cuando perdió a sus propios padres. Esas conversaciones no solo fortalecían su vínculo, sino que también ayudaban a Sofía a sanar heridas que ni siquiera sabía que tenía. Una tarde, mientras paseaban por un parque cercano, Lucas se detuvo y miró a Sofía con seriedad. ¿Crees que mi papá estaría orgulloso de mí?, preguntó, con un tono que revelaba tanto anhelo como miedo. Sofía se agachó para mirarlo a los ojos y respondió con una suavidad que solo había reservado para él. Lucas, tu padre estaría más que orgulloso. Eres fuerte, valiente y tienes un corazón más grande que muchos adultos que conozco. Estoy segura de que él está viéndote desde algún lugar, y está feliz de que estés luchando por tu futuro. Lucas asintió, pero esta vez, sus ojos brillaban con una esperanza renovada. Aunque el camino todavía era largo, ambos estaban aprendiendo que las conexiones genuinas tienen el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Los tutores, atrapados y sin salida, intentaron justificar sus acciones, pero Sofía no permitió que sus palabras vacías la distrajeran. Tras una intensa discusión, ambos accedieron a firmar un acuerdo para devolver el dinero desviado y renunciar a cualquier reclamo futuro sobre la herencia de Lucas. Además, se comprometieron a colaborar con las autoridades en la investigación para evitar una condena más severa. Mientras firmaban los documentos, Sofía sintió una mezcla de alivio y rabia contenida. Había ganado esta batalla, pero el daño que habían causado a Lucas no podía repararse tan fácilmente. Sin embargo, sabía que este era un paso crucial para asegurar el bienestar del niño y honrar la memoria de Francisco. Esa noche, Sofía regresó a casa con una sensación de triunfo. Lucas la esperaba en la sala, nervioso pero esperanzado. ¿Cómo te fue?, preguntó, levantándose rápidamente al verla entrar. Sofía se arrodilló frente a él y le sonrió. Lo logramos, Lucas. Nadie volverá a hacerte daño. Ahora puedes empezar de nuevo, sin que esas personas sigan controlando tu vida, dijo, abrazándolo con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, Lucas se permitió llorar, dejando que las lágrimas de alivio y gratitud fluyeran libremente. Para ambos, ese momento marcaba el inicio de una nueva etapa, una donde el pasado no dictaría más sus destinos. Capítulo 10. Un nuevo comienzo. Tras el enfrentamiento con los tutores corruptos, la vida de Lucas y Sofía comenzó a tomar un rumbo diferente. Por primera vez, ambos sentían que el peso de las circunstancias pasadas comenzaba a disiparse, dando lugar a una nueva etapa llena de posibilidades. Aunque el proceso legal había sido desgastante, Sofía se sentía orgullosa de haber tomado una posición firme. Había cumplido la promesa que hizo a Francisco y, más importante aún, había ganado la confianza de Lucas. Sin embargo, sabía que este era solo el comienzo de una larga recuperación para el niño que había sido tan profundamente herido por la negligencia y el abandono. Sofía decidió inscribir a Lucas en una escuela privada cercana, un lugar que no solo ofrecía educación de calidad, sino también un entorno que fomentaba el desarrollo personal. Aunque Lucas se mostraba reticente al principio, poco a poco fue aceptando la idea. No sé si encajaré allí. Todos deben ser diferentes a mí, dijo una noche mientras cenaban juntos. Sofía lo miró con ternura, entendiendo sus temores. Lucas, lo importante no es de dónde vienes, sino quién eres. Y tú eres más fuerte y valiente que muchos de esos niños. Estoy segura de que encontrarás tu lugar, respondió con una sonrisa tranquilizadora. Aunque sus palabras no disiparon por completo las dudas de Lucas, le dieron el valor suficiente para intentarlo. El primer día de clases fue un desafío emocional para ambos. Sofía lo acompañó hasta la entrada, notando la mirada insegura de Lucas mientras observaba a los otros niños. Estaré aquí cuando salgas, ¿de acuerdo?, le dijo, apretando suavemente su hombro. Lucas asintió y, con una profunda respiración, cruzó las puertas de la escuela. Durante esas horas, Sofía no pudo evitar sentirse ansiosa, preguntándose si había hecho lo correcto. Pero cuando llegó el momento de recogerlo, la expresión en el rostro de Lucas le dio todas las respuestas que necesitaba. Hice un amigo, dijo con una sonrisa tímida mientras subía al auto. Aunque era un pequeño paso, para Lucas era un gran logro, y para Sofía, una señal de que estaban avanzando en la dirección correcta. Esa noche, mientras Lucas dormía,
Sofía reflexionaba sobre cómo había cambiado su vida desde que lo encontró en la calle. Había comenzado este camino pensando que estaba ayudando a un niño, pero ahora se daba cuenta de que Lucas también la había salvado a ella. Antes de él, su mundo era frío, vacío, centrado únicamente en el éxito material. Ahora, cada día estaba lleno de significado y propósito. Decidida a hacer más, Sofía comenzó a planear formas de utilizar su influencia para ayudar a otros niños en situaciones similares. Sabía que había muchos Lucas en el mundo, niños con talento y potencial que solo necesitaban una oportunidad para florecer. Y aunque su camino con Lucas apenas comenzaba, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera, sabiendo que juntos podían superar cualquier cosa. Capítulo 11. El verdadero significado de la familia. Los días pasaban y Lucas comenzaba a adaptarse más a su nueva vida. Cada vez que regresaba de la escuela, compartía con Sofía historias de sus clases, nuevos amigos y los desafíos que enfrentaba. Aunque aún llevaba consigo algunas inseguridades, su confianza crecía con cada pequeño logro. Sofía, por su parte, encontraba alegría en esos momentos cotidianos, algo que antes habría considerado trivial. Sin embargo, mientras avanzaban, una pregunta persistente rondaba en la mente de Lucas: ¿quién era realmente su familia? Aunque ahora tenía un hogar con Sofía, no podía evitar pensar en sus raíces y en el legado de su padre, Francisco Moreno. Una tarde, Lucas encontró a Sofía en su despacho, revisando papeles relacionados con la Fundación Moreno. En silencio, observó cómo repasaba las cuentas y los proyectos de ayuda social que había comenzado a implementar en memoria de Francisco. ¿Alguna vez hablaste con mi papá sobre mí?, preguntó Lucas de repente, rompiendo el silencio. Sofía levantó la mirada y le dedicó una sonrisa nostálgica. Todo el tiempo, Lucas. Tu papá no podía hablar de otra cosa que no fueras tú. Siempre decía que era su mayor alegría, su razón para seguir adelante, respondió, con un brillo de emoción en sus ojos. Lucas bajó la mirada, procesando esas palabras. Aunque sabía que su padre lo amaba, escuchar eso de alguien que lo conoció de cerca significaba mucho para él. En los días siguientes, Sofía decidió que era hora de llevar a Lucas a la Fundación Moreno. Quería que entendiera no solo el impacto que su padre había tenido en la vida de tantas personas, sino también su propio lugar en ese legado. Cuando llegaron, los empleados de la fundación los recibieron con calidez, encantados de conocer al hijo de Francisco. Lucas caminó por los pasillos, observando las fotografías y los registros de los proyectos que su padre había liderado. Él era increíble, ¿verdad?, preguntó, más para sí mismo que para Sofía. Ella asintió, colocando una mano en su hombro. Y tú también lo eres, Lucas. Tienes esa misma fuerza y compasión en ti. Ahora, es tu turno de continuar lo que él comenzó, dijo, con una convicción que resonó en el corazón del niño. En una sala especial, Lucas encontró una caja con objetos personales de su padre. Había cartas, fotos y un reloj antiguo que Francisco siempre llevaba consigo. Con cuidado, Lucas tomó el reloj y lo sostuvo en sus manos, como si al hacerlo pudiera sentir la presencia de su padre. Quiero ser alguien de quien él estaría orgulloso, dijo, con determinación en su voz. Sofía, conmovida, se arrodilló frente a él y respondió: Lucas, ya lo eres. Cada paso que das, cada cosa que aprendes, muestra que estás honrando su memoria. Y yo estoy aquí para apoyarte en todo lo que necesites. En ese momento, Lucas comprendió que no estaba solo. Había encontrado no solo una mentora en Sofía, sino también una familia que lo apoyaría incondicionalmente. Esa noche, de regreso en casa, Lucas comenzó a escribir una carta que guardó con cuidado en su escritorio. Era una carta dirigida a su padre, donde expresaba todo lo que había aprendido y cómo, a pesar de las dificultades, había encontrado un hogar y una nueva oportunidad para ser feliz. Sofía, desde la puerta, lo observaba en silencio, orgullosa de ver cómo aquel niño asustado y perdido había florecido en alguien lleno de esperanza y determinación. Aunque el camino había sido largo y lleno de obstáculos, ambos sabían que lo más importante estaba por venir: construir un futuro juntos, guiados por el amor y el legado de Francisco. Capítulo 12. Un futuro lleno de esperanza. El amanecer de un nuevo día llenó la mansión de Sofía con una luz cálida y prometedora. Lucas se despertó temprano, lleno de energía y entusiasmo. Era un día especial, el primero en que hablaría públicamente en la Fundación Moreno durante un evento benéfico organizado en honor a su padre, Francisco. Aunque los nervios se hacían presentes, también sentía orgullo. Sofía, como siempre, estaba a su lado, asegurándose de que se sintiera apoyado.
Recuerda, Lucas, no importa cómo salga. Lo importante es que hables desde el corazón. Todos quieren escucharte porque eres parte de algo grande, dijo, ajustando la corbata del niño con una sonrisa tranquilizadora. El evento reunió a decenas de personas, desde donantes importantes hasta familias beneficiadas por los programas de la fundación. Las paredes del salón estaban adornadas con fotografías de Francisco y los proyectos que lideró, un recordatorio del impacto que había tenido en la vida de muchos. Lucas, vestido con un traje que le daba una apariencia más madura, observaba todo con una mezcla de asombro y responsabilidad. Cuando llegó su turno para hablar, subió al escenario acompañado de Sofía. Ella se quedó a un lado, dejando que él enfrentara el momento por sí mismo, pero su mirada decía, «Estoy contigo». Lucas comenzó su discurso con una voz temblorosa, pero sincera. «Mi nombre es Lucas Moreno, y estoy aquí para honrar a mi padre, Francisco Moreno. Aunque no pude estar con él tanto tiempo como hubiera querido, sé que era un hombre increíble que dedicó su vida a ayudar a los demás. Hoy, gracias a personas como ustedes y a Sofía, he aprendido que el legado de mi padre vive en cada una de las personas que ayudó. Y quiero continuar ese legado», dijo, mientras los aplausos llenaban la sala. Sofía, desde su lugar, no pudo evitar emocionarse. En ese momento, vio no solo a un niño valiente, sino a un líder en formación. Tras el evento, muchas personas se acercaron a felicitar a Lucas. Algunos compartieron historias sobre su padre, mientras otros expresaron su admiración por el valor que mostraba al continuar con su legado. Sofía lo observaba desde la distancia, orgullosa de cómo había transformado su vida en tan poco tiempo. Pero no era solo Lucas quien había cambiado. Ella también era una persona distinta. Había encontrado un propósito más profundo, algo que llenaba el vacío que el éxito material nunca pudo llenar. Juntos, habían creado un vínculo que trascendía el tiempo y las circunstancias. Esa noche, al regresar a casa, Sofía y Lucas se sentaron juntos en el jardín, bajo un cielo lleno de estrellas. Lucas sostenía el reloj de su padre, un símbolo del tiempo y las oportunidades que habían recuperado. «Sofía, gracias por todo. No sé cómo habría sobrevivido sin ti», dijo con sinceridad. Ella lo miró con ternura y respondió, «No tienes que agradecerme, Lucas. Tú me has enseñado más de lo que yo podría haberte enseñado. Ahora somos familia, y siempre lo seremos». Ambos permanecieron en silencio, disfrutando de la tranquilidad del momento, sabiendo que el futuro estaba lleno de posibilidades. El reloj de Francisco marcaba un nuevo comienzo, no solo para Lucas, sino también para Sofía. Juntos, habían superado el dolor y el abandono, y ahora estaban listos para construir una vida basada en el amor, la esperanza y la determinación de honrar el legado de Francisco. Aunque el camino no había sido fácil, ambos sabían que cada paso había valido la pena. Porque, al final, no se trata de dónde vienes, sino de hacia dónde decides ir, y ellos habían decidido caminar juntos hacia un futuro lleno de promesas y luz.